Con ustedes, Colectivo Emociones presenta Elaboraciones, un espacio de encuentros, cuestionamientos y expresión con Diana Treviño y Alan Arteaga. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches a todos aquellos que nos acompañan en su podcast Elaboraciones. Y bueno, como es costumbre, me encuentro aquí con ustedes, su servidor Alan Arteaga y mi compañera Diana Treviño. Diana, ¿cómo estás, Diana? Como siempre, muy entusiasmada de grabar un nuevo podcast, esta vez pues de inicio de año grabando, porque anteriormente ya habíamos publicado un podcast acerca de los sueños. Pero en esta ocasión pues les traemos ya un nuevo tema y con un muy buen inicio de año para todos ustedes también. Escuchan y nos han escuchado a lo largo de todos estos programas. Así es, digámoslo así, el primer podcast que grabamos en este 2021, ¿no? Y bueno, ¿de qué se va a tratar este podcast? Es la gran pregunta, aquello que nos ha reunido hoy aquí. Y bueno, el tema del día de hoy es lo políticamente correcto. Y además también en este formato que decidimos en algún momento experimentar, que es un poquito diferente a los demás podcasts. Y bueno, nuestro plan para el día de hoy, para este formato, es más que dar una especie de información y una exposición de investigación, es un poquito más sobre nuestra experiencia y nuestra opinión personal. Entonces, traemos ganas de charlar de este tema, de lo políticamente correcto, así que esperamos que lo disfruten, que reflexionen con nosotros, que se quejen con nosotros, que se rían con nosotros también. Así que bueno, vamos a dar inicio a este tema tan interesante pero también tan polémico, ¿no, Diana? Así es, yo creo que todos hemos estado un poquito o muy, dependiendo a lo que estemos más cercanos, pues estamos familiarizados con el tema, o incluso pues nada más de estarlo escuchando que se menciona en la televisión, en el radio, o inclusive cuando alguien charla sobre de algún tema, ¿no? Todos nos hemos preguntado a lo mejor también a qué se refiere, o tenemos una ligera idea de a qué se refiere, o totalmente, ¿no? La pregunta se lanza y también para aquellos que nos escuchan de investigar también a su manera y a su propio criterio de aquello que les llame la atención sobre lo políticamente correcto. Exactamente. Y por ejemplo, a ver, Diana, ¿tú qué entiendes o qué nos puedes decir sobre lo que es lo políticamente correcto? Mira, yo había escuchado alguna vez, sí, en la televisión, más que nada en digamos, presentaciones de personajes que estaban en la política, hablar o que se comentaba de ellos que actuaban de una manera políticamente correcta. Yo recuerdo esto porque yo, pues en ese entonces, ya hace varios años, me preguntaba a qué se referían con eso de actuar o decir sobre de lo políticamente correcto. Y yo pensaba, bueno, tal vez por ser personas o personajes que están dentro de un círculo, tengan que dar cierta imagen, ¿no? A lo mejor una imagen, pues, muy correcta, como lo dice la palabra, muy pulcra, muy... digamos, una imagen que no en cualquier lugar se muestra o se ve, en la forma incluso de vestir, que dicen, se visten de etiqueta, ¿no? O sea, se visten siendo hombres, pues de traje, de cierta corbata, de cierta camisa, de cierto adorno, de cierta manera de que le da cierto estatuto a esta persona de ser quien es, ¿no? Un político, un presidente, una figura pública. Entonces yo con eso me iba dando una cierta idea de a lo mejor lo que podía ser lo políticamente correcto. Ya luego en la manera en la que podían expresarse también. Si alguien decía sobre de un tema de la política, ya sea en lo económico, en lo social, siempre se referían con palabras, ¿no?
repetidas para referirse, por ejemplo, a la ciudadanía, al pueblo, no sé, a ciertas entidades, instituciones y demás. Entonces esto me iba acercando un poco más al lenguaje que se encontraba dentro de un dominio, ¿no? Por ejemplo, ya nos hacíamos la idea de un gobierno o de una forma de gobernar, o de que este personaje traía cierto discurso también como para llegar a cierta audiencia. Y comparado con aquello que también puede ser manejado por otras personas que se dedican a otra cosa, tienen otro discurso. Ya dígase de un médico, dígase de un maestro, dígase de lo académico, ¿no? O sea, todo tiene un discurso y en base a ello se va como haciéndose de un lenguaje propio, ¿no? Para darse a entender en ese círculo. Y bueno, yo al observar todo esto, pues yo me iba imaginando que eran como utilizar siempre las mismas palabras de cierta manera, en cierto tiempo, como para que no se diera o malentendieran ciertas cosas, ¿no? Entonces, como más o menos eso. Ok, interesante. Pues sí, bueno, básicamente, pues como dices, ¿no? Lo políticamente correcto es ser de alguna manera pulcro en el lenguaje, ¿no? O en el actuar. Pero es como que la intención, pues tiene que ser el no, por ejemplo, no excluir a nadie, no ofender a nadie, no señalar a nadie, no hacer incómodo no causar incomodidad no sé, a cierto grupo o a cierta persona. Entonces, pues yo entiendo eso como políticamente correcto, ¿no? Como el buenismo que acompaña a cierto actuar político o a ciertas televisoras, por ejemplo, a periódicos, películas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues vamos a dejarlo así, ¿no? Como que eso es lo políticamente correcto. Obviamente, si nuestros escuchas prefieren irse a dar una zambullida en San Google o en algún diccionario, etcétera, pues es más que bienvenido. Pero bueno, ¿por qué quisimos abordar este tema, Diana? A ver, ¿cuál es tu interés en abordar este tema? Yo, por ejemplo, le cuento a nuestros escuchas que este tema a mí particularmente me interesa mucho y quería platicarlo, quería traerlo a la reflexión y a la charla, porque últimamente como que se ve demasiado, ¿no? En las redes sociales, en la televisión, en el cine, en muchísimos ámbitos, y siento que es un tema digno de reflexionar, digno de traer a la mesa y de cuestionarlo. Entonces, mi interés va por ahí, ¿no? Como que podamos sacar alguna reflexión y podamos empezar a cuestionar esta cosa, ¿no? De lo políticamente correcto que, pues parecería que tiene buena intención, pero como una vez escuché, ¿no? El camino hacia el infierno está pavimentado de buenas intenciones. Entonces, pues vamos a ver qué sale, ¿no? ¿Tú qué nos puedes platicar de tu interés por este tema, Diana? Bueno, está tal vez un poco enmarcado por sí el querer saber un poco más, o sea, en el entendido de que sabemos a qué se refiere de una manera general, pero también cómo ha llegado a impactar en los discursos actuales, dígase de cualquier índole, ya sea en la política, sí, en tal vez algún discurso, no sé, científico, porque como que todavía el hecho de que sea políticamente correcto, lo político no solamente es referido a este sector estatal, gubernamental y demás, ¿no? Porque luego nos vamos como con esa idea de que el político es aquel que está en un buró esperando hacer cierta función, ¿no? De Estado y demás, sino también cómo ha impactado esta forma de discurso en otros discursos, porque si bien hablamos de algo pulcro, de algo limpio, de un lenguaje, de cierto lenguaje que nos pueda traer más, digamos, conveniencia a la hora de hablar, pues también dónde más podría estar inmerso, ¿no? Esto políticamente correcto. Ese sería como un punto para mí. Ok. Y, por ejemplo,
¿Tú dónde más lo has visto? Así relacionado, donde se haga presente este tipo como de discurso limpio y pulcro. ¿Tienes algún recuerdo o alguna experiencia? Por el momento no muy específico, pero sí me he dado cuenta de que en instituciones derivadas del Estado, pues, se utilizan mucho ciertas maneras de dirigirse a ciertas cuestiones, ¿no? Que uno coloquialmente podría nombrarlas así, tal cual son, pero que a lo mejor les cambian un poquito de nombre, ¿no? Como para que no se diga muy pesado, muy mal hablado, como dicen, ¿no? O muy fuera de lugar. Y no sé, y me pongo a pensar si, por ejemplo, alguien que muere y tiene un funeral y hacen esta ceremonia de funeral, digamos, el modo de acudir a este lugar, pues se entiende como que es de luto, ¿no? Alguien va vestido de negro, la mayoría. ¿Qué pasaría si alguien va muy extravagante, ¿no? Y no nada más por el hecho de decir o no cosas, sino en la forma en la que se actúa en el momento, ya sale de ese discurso, ¿no? Si es de luto, no, yo no vengo de luto, yo vengo aquí a festejar, ¿no? Y de hecho creo que es hasta un chiste, ¿no? ¿Cómo llegas a un lugar inadecuadamente? O sea, no es el lugar, no es el momento. Y creo que también va más o menos por ahí al hecho de cuestionar y criticar qué tanto los discursos sí llegan a hacer, a dar el entendido de que tiene que ser de cierta forma, y si no es de esa cierta forma, entonces está incluso a veces hasta censurado, ¿no? O fuera de lugar. Como. Sí, hablábamos justamente un poquito de la censura, ¿no? Antes de empezar a grabar el podcast. Uh-huh. Y me preguntabas, ¿no? Si estaba relacionada justamente la censura con todo este tema de lo políticamente correcto. Y yo te decía que, por ejemplo, pues yo la censura bueno, hay como de distintos tipos, ¿no? Desde la censura a ciertos grupos opositores a alguna especie de dictadura, por ejemplo, o censura de los medios de comunicación, que no se puede hablar de cierto tema. Y, por ejemplo, pues censura que yo veía por ejemplo, cuando era más joven, en donde había ciertos grupos musicales o había ciertos videos musicales en donde en cierto horario pues se mostraba la versión censurada. O sea, en donde se tapaban ciertas groserías o en donde se tapaba la imagen como pixeleada en ciertos momentos. Pero bueno, había otro horario en donde se pasaba la versión íntegra, ¿no? Sin censura. O por ejemplo ciertas películas que hasta en la caja ponen, ¿no? Versión sin censura, en donde ya es la versión totalmente íntegra. La cuestión ahí es que a final de cuentas tú tienes la opción de que sí puedes conseguir esa versión sin censura. Puedes elegir si la quieres ver o si quieres quedarte con la versión con censura, etcétera. Pero, por ejemplo, pues no sé, hay censuras que obviamente no muestran jamás una versión íntegra o una versión distinta. Entonces, como que ahí es un poquito extraño. Bueno, a mí me parece un poquito, no sé, extraño ese tipo de censura. Y siento, de repente percibo, que esta cuestión de lo políticamente correcto ha llegado a cierto extremo. En donde, pues, bien lo dices, ¿no? De repente en instituciones o cosas así pone, ¿no? No se le dice ciego, uh-huh. Se le dice débil visual, por ejemplo. O no se le dice retrasado, sino como de capacidades diferentes, no sé, como un lenguaje, no sé, le dicen incluyente. Uh-huh. Entonces, pero de repente, como que noto que ese buenismo al hablar y al actuar, digámoslo así, ha llegado a cierto grado moral en donde se persigue aquello que no encuadre dentro de esos límites del hablar bien, del expresarte bien. Entonces,
pues no sé, ¿tú qué O piensas? sea, de que incluso se sancione, ¿no? Ajá. Al decirlo mal o incorrectamente, porque si vamos partiendo de lo correcto, pues lo que resulta incorrecto, pues va a estar sancionado, cuando muchas veces hemos hasta escuchado esta cuestión de la libre expresión. Ahí ya también no sé qué tanto se desdibuja la libre expresión con la censura y con lo políticamente correcto, porque si alguien simplemente quiere dar su opinión a cualquier tema, y si por ejemplo el tema es de los ciegos y dice ciego en vez de débil visual, entonces ya tal vez se metió en un problema, ¿no? Uh-huh. Y no se diga con otros temas sobre racismo, sobre el feminismo, sobre... no sé, o sea, hay tantas maneras de entrar como en ese juego del hablar bien para no meterte en precisamente esos problemas que traen, ¿no? Porque las hay, o sea, hay sanciones y que muchas veces como mortales andando en el mundo a veces no nos imaginamos ese alcance, y no por no querer ser, no por no querer hacer esta intención de hablar mal sobre de algo, sino porque a veces es la simple expresión, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo nos van a censurar de algo sobre de lo que siempre he hablado de la misma manera? Ahora resulta que me cambian ese discurso, las palabras, y ahora ya no lo puedo decir como lo vengo diciendo desde hace años, ¿no? O ya no lo puedo hacer. O sea, es también como, desde mi punto de vista, un cambio de perspectiva en base a algo. Y yo me pregunto, y te pregunto también si tienes alguna opinión, si acaso esta corrección de lo políticamente correcto obedece a algo más que no esté explícito en ese lenguaje, que no sabemos por qué tenemos que decir ciertas palabras de manera más adecuada que otras, que simplemente nos dicen, no, es que no se dice así, está mal dicho, ¿no? Pero no sabemos realmente como a qué obedezca, si es por a estar afiliado a cierta institución o a un partido político, si es por estar inmersos en cierto discurso que no se permite decirlo de cierta manera. Entonces no sé qué pienses sobre eso también. Pues no sé, bueno, yo pienso que el término políticamente correcto, por ejemplo, o sea, se puede quizás rastrear en algún momento o que se haya empezado a usar así, y por ejemplo hemos leído que de repente ha sido como usado primordialmente por ideologías de izquierda, toda esta cuestión, pero yo creo que lo políticamente correcto siempre ha existido. O sea, es como por ejemplo el bullying, ¿no? Bueno, antes igual se le conocía de otra forma, la carrilla, ¿no? Estar molestando o estar chingando, cosas así, y de repente pues ya sale un término que engloba ciertas cosas, pero siento que por ejemplo lo políticamente correcto siempre ha existido. Entonces yo creo que obedece a la época, a un contexto y a los grupos que tienen cierto poder o buscan cierto poder o cierta representación, en donde por ejemplo se usa cierto lenguaje y tal, pero esos grupos y buscan también el poder a través del lenguaje. A mí me parece muy irónico porque por ejemplo muchos pues, de esos grupos o muchos de esas ideologías mencionan que el lenguaje pues, es política y es poder y bueno, a veces lo dicen con tanta soltura como si ya fuera algo ensayado, ¿no? Lo cual pues sí, o sea, tiene su parte de real. O sea, el lenguaje pues sí representa cómo vemos el mundo, cómo nos posicionamos, etc. La cuestión es que se busca cambiar esa relación que existe, ¿no? De poder con el lenguaje y tal, buscando hacer visibles otras cosas, cambiar el lenguaje, como tú dices, ¿no? Antes pues yo decía así y ahora se supone que ya está mal dicho y ahora es así. Entonces, como que esos grupos, te digo, de alguna manera es posicionarse en el poder también en busca de modificar el lenguaje. Y lo irónico que te decía es que al mismo tiempo se excluye también ese otro lenguaje que aparentemente ya no está bien. Entonces es como extraño porque es
es pensar, este lenguaje me hace sentir de cierta manera, lo voy a cambiar, pero al mismo tiempo voy a censurar ese otro lenguaje, así como ese lenguaje me censuraba a mí. No sé si me explico. O sea, es como no buscar una especie de solución, sino darle solo como invertir los papeles, en donde pues ahora yo soy quien elige qué censurar y qué es lo que se dice correctamente. Entonces, pues sí, obviamente la clase política, hablando ya ahora sí de clase política, el gobierno, partidos políticos, etcétera, pues se aprovechan siempre de esto. Siempre es buscar como caer bien y hablar bien. O sea, es como si fuese una herramienta, por así decirlo. Pues pienso que sí. A final de cuentas, el lenguaje siempre ha sido una herramienta, siempre será una herramienta, pero el concepto como tal, la idea, pues obviamente también pues funciona como una herramienta política, una herramienta pues de censura, muchas veces una herramienta quizás con buenas intenciones, pero yo creo que obedece a muchas cuestiones. Y en el contexto actual siento que de repente hay una especie de obsesión por que todo sea correcto o que todo sea bueno y armonioso. Como tratar de tapar todo lo incómodo posible y más bien como que tratar de todos aparentar que somos buena gente y que somos bien hablados y que nos dirigimos a todos con respeto y que tomamos a todos en cuenta. Y te voy a ser honesto, a mí la verdad eso me parece imposible. Me parece algo muy ideal porque no es así. Y bueno, no sé, ¿tú qué opinas? Bueno, y es que precisamente todo esto, así como lo dices, es pensar que se mantiene en cierto orden, ¿no? A lo mejor se pintan cuestiones morales dentro del bien y del mal, de está bien dicho, está bien hecho, está mal dicho o mal hecho, pero que también sujetos a este orden de lo políticamente correcto o de lo correcto, también es justamente, tal vez, lo mencionabas un poco, ¿no? Tal vez se mantiene cierto orden, sí en la sociedad, sí para no crear esos conflictos, y lo pongo entrecomillado porque también, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no dejar que surjan ciertos conflictos? No es como nada más nadar en esa especie de corrección o de buena manera sin cuestionar también el por qué, y no porque no deba de existir, porque está presente y existe y es tal vez sí una herramienta, pero a lo mejor también cuestionar un poco, ¿no? Bueno, ese es como un punto de vista que también tengo yo. Pero, por ejemplo, cuestionar qué. Bueno, como lo mencionaba hace un momento, tal vez cuestionar la manera en la que se usa y el por qué se usa y en qué momento cultural o de contexto se está utilizando, porque si este lenguaje pertenece a ciertos grupos, estos grupos qué fin tienen, ¿no? Finalmente son asociaciones, son conjunciones de personas que tienen un fin, sea cual sea su fin. No vamos a entrar en que si sea malo o bueno su fin, simplemente hacia dónde se direcciona, ¿no? Y por eso estar inmersos en eso, bueno, ya cada quien tiene sus intereses, ¿no? Y querer pertenecer a ciertas cosas que se nos presentan, pero también apelando un poco al espíritu crítico y demás, pues yo creo que ese es como el punto al que me refiero un poco. Sí, siento que de repente, por ejemplo, esta cuestión del lenguaje políticamente correcto y los eufemismos es como... Hace tiempo me acuerdo que leía un chiste, ¿no? De cómo se le vende comida callejera a un fresa, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, no me acuerdo exactamente cómo. La idea era que en lugar de decirle que le vendías un tamal, era decirle que le vendías masa crocante rellena con carne de cerdo en salsa de no sé qué chile, envuelta en una hoja de maíz. Y a final de cuentas sigue siendo exactamente lo mismo.
un tamal. Sí, no cambia la estructura de la comida en lo absoluto. Podrá cambiar cómo lo ves y cómo lo percibes, pero no cambia eso material que está ahí. Entonces me pongo a pensar que, por ejemplo, a veces justamente la clase política utiliza esos eufemismos para tratar de amenizar una realidad que sigue estando ahí, que sigue siendo cruel, que sigue siendo feo, pero que como ya se escucha bonito y se escucha diferente, ya se escucha bien institucionalizado, ahora se percibe y se siente que algo ha cambiado, cuando la realidad parece que no, que sigue estando ahí. Como si ahora como si ahora perteneciera a otro lugar, ¿no? Porque aunque sea lo mismo, el decirlo de otra manera ya cambia un poco ese estatuto, ¿no? Sí, como si eso hubiera aliviado algo. O los pobres, por ejemplo, dejaran de ser pobres y se les llaman personas de escasos recursos. Bueno. O algo así. O como si eso aliviara su realidad. Cuando solamente lo único que cambia es como el lenguaje para que no se escuche, como tú dices, feo o algo. Pero siento que es como una especie de parche o taparle, como dicen, ¿no? Taparle el ojo al macho o tratar de tapar el sol con un dedo. Y siento que de repente es, no sé, muy extraño. Es como, bueno, muchas veces yo he estado y he expresado, por ejemplo, mi desacuerdo con el concepto, ojo, con el concepto de feminicidio. Porque pareciera que es como tratar de englobar una realidad que es, bueno, desemboca en muchísimas cosas, poniéndole solamente un nombre y encasillando ahí todos un montón de casos para supuestamente hacerlos más visibles. Lo que a mí no me cuadra es que pues muchas veces se tapan otras causantes y muchas variables del por qué acontece ese tipo de situaciones. Entonces es como ponerle el concepto no alivia la realidad. Cambiarle el nombre no alivia que eso deje de estar sucediendo. Y eso ya lo han mencionado muchas veces, que pues se ha utilizado el concepto y se ha puesto a trabajar en base al concepto y tal, y no cambia nada, no se modifica realmente la situación. Entonces, parece ser que sí el lenguaje es político, pero esta vez es político estrictamente hablando de la clase política, como para beneficiar o atraer ciertos grupos que buscan cierta respuesta y pues usar como el buenismo, ¿no? El lenguaje políticamente correcto, pues no sé, para atraer seguidores o darse una imagen más pura, ¿no? Bueno, eso sí, por un lado, y también me pongo a pensar de que pues el lenguaje también, ¿qué es lo que se modifica? Y tal vez por un orden, si el lenguaje modifica cierta realidad o la realidad misma va cambiando esas palabras necesarias para nombrar algo que está sucediendo, ¿no? Si a lo mejor el hecho de decir feminicidio modifica la realidad, estaríamos dentro de un orden casi, bueno, para mí sería casi automático, ¿no? O mágico, no sé, de decir ya se llamó de tal manera, y no nada más, ya no hablando del feminicidio, sino cambiando de nombre tal cosa y decir que ya con eso se solucionó parte del problema, pero lo mencionas muy puntualmente al decir que hay otras variables, hay otros hechos, hay otras situaciones que sí tal vez desemboquen en ese concepto, pero también hay otras. Entonces, si hablamos de estos actos de violencia, entonces detrás estaría la violencia. ¿Y cómo modificas en el lenguaje esta violencia, ¿no? ¿Cómo modificas desde la realidad misma que a lo mejor incluso ya no se llame violencia? No sé, o sea, es un tema hablado así, pues muy complejo. ¿Por qué? Porque sí involucra una manera en la que la realidad misma está como hecho y también el lenguaje está como hecho circundando en una realidad. Ese también sería como un punto a repensar, ¿no? O a pensar también.
Y por ejemplo, también te puedes cuestionar ¿y qué crea la violencia? Porque la violencia no es únicamente por una razón. Hay razones infinitas por las cuales alguien puede ser violento. Incluso la locura misma. O la patología, por ejemplo. O alguna especie de situación que te haga que te salgas de tus casillas y de repente explotas, estallas y haces un acto violento. Pero ¿cuáles son las razones? ¿Cuáles son los motivos y las motivaciones de cada caso que generan esa violencia? Es ahí lo que de repente me frustra porque, pues, sí está bien, es violencia, pero ¿por qué existió esa violencia? ¿O por qué se está generando esa violencia? ¿Qué es lo que genera esa violencia? A veces siento que dentro de ese lenguaje políticamente correcto se impide cuestionar este tipo de cosas. Porque aparentemente es como de, es que ya no lo cuestiones, es que ya está así. O no tienes por qué cuestionarlo, porque esto ya es así. Y es como, pues, o sea, sí, pero pues también hay como que rascarle un poquito más. Y ahorita, por ejemplo, con lo que tú decías, es el lenguaje lo que modifica o nosotros también modificamos con el lenguaje o qué es, ¿no? Entonces, es el lenguaje, por ejemplo, lo que nos hace ser racistas, sexistas, machistas. ¿Qué es? ¿O es que nosotros hemos buscado en el lenguaje cómo expresar eso que queremos decir? Eso que necesitamos decir que representa la incomodidad del otro. Porque esa es una realidad también. ¿Por qué de repente buscamos esa gran armonía, pero también no nos damos cuenta y no aceptamos y no asumimos que la existencia de otro nos es incómoda? Siempre también, realmente, o sea, la existencia de alguien que es diferente a nosotros o alguien que está ahí, que no es nosotros, también suele ser incómoda. Suele ser a veces desagradable o a veces no aceptada. Entonces me pongo a pensar justamente si es un sentir humano que el humano ha buscado expresar mediante el lenguaje. Porque a mí de repente me parece muy ambientalista que se piense que solamente el lenguaje modifica toda la realidad y cómo nos sentimos, cómo nos vemos. Y siento que no es tan simple, que no es únicamente cambiar una palabra y ya porque cambiaste esa palabra ya te modifica todo, ya modifica tu sentir, ya modifica cómo ves a los demás. Siento que es muy, muy superficial. Bueno, tendría que suceder a un nivel muy enorme, ¿no? O sea, y precisamente tal vez por eso se habla de grupos, porque no es tan sencillo tal vez que una sola persona trate de convencerte de cambiar algo, sino más bien ya dentro de una idea o lo que llaman ideología, o sea, de un grupo como tal, que mueva todo este conjunto de conceptos para que pueda surgir, no un cambio, sino como que pueda surgir el modo en el que se vive o se trata cierta circunstancia o cierta situación. Sí, y como hemos visto, por ejemplo, con el tema de la locura, por más que la cultura o cierto contexto intente mantener un orden, en la apariencia ese orden siempre trae algo que sale como lo más desagradable, como lo que no se quiere ver y como lo que no se quiere, de lo que no se quiere saber, y que en muchos tiempos se ha llamado locura, muchos tiempos se ha llamado el asesino, el monstruo. O sea que en la cultura misma, dentro de ese orden, siempre va a existir aquello pestilente de lo cual no queremos saber, lo excluido. Entonces, no sé, o sea, me pongo a pensar también en eso y por eso digo que es muy ideal, porque aunque se busque ese buenismo o ese respeto hacia todos y la aparente utopía del humano amando al prójimo, siempre y así, siento que no sucede, no es así porque hay algo en el humano que le impide, que le choca del otro. Si bien la cultura
pues ha logrado como esta especie de cohesión social, ¿no? Y bien lo decía Freud también, con el amor, con Eros, donde también existe la muerte, pero gracias al amor pues existe cierta cohesión, permite que algo funcione. Pero pues no siempre es así, no siempre se logra ese cometido. Fíjate que estaba viendo una película, se llama La chica del dragón tatuado, y hay una escena que justamente me hizo pensar para platicarla aquí en el podcast. Y es que, bueno, el protagonista va a hablar con una persona que es nazi, ¿no? Estuvo en el ejército nazi y todo eso. Y pues su casa está así como llena de papeles y llena de fotos y como desordenada, ¿no? Y algo le comenta este nazi al protagonista, y el protagonista le dice, bueno, es que quizás si redecoraras sería diferente, ¿no? Y este anciano nazi le dice, ¿y para qué? ¿Para ocultar la historia? O sea, para que sean como mis hermanos, que tapan todo con cosas lujosas y cosas bonitas y como que es su fachada. Entonces me hizo pensar, ¿no? Que a veces, por ejemplo, se intenta cubrir todo lo desagradable con cosas bonitas y con cosas agradables y cosas muy lujosas. Y detrás de la fachada hay una asquerosidad enorme, una historia desagradable, un pasado todo feo que no quieres contar, pero ahí andas como que eres todo brillante, ¿no? O eres como muy bonito, muy bonita, o cosas así, ¿no? Entonces me llamó a mí mucho la atención, y por eso me quedé pensando en eso del lenguaje bonito como un parche a aquello que no queremos aceptar o aquello que nos es incómodo. O sea, por ejemplo, me acuerdo mucho de la palabra de negro, de una persona negra, que se le ha tratado de dar la fachada, no, es que es afroamericano, es que es afrodescendiente. Y fíjate que la otra vez veía un video que se titulaba así, Negros, y eran personas negras diciendo es que pues yo soy negro, yo soy negra y yo no tengo ningún tipo de problema en que se me diga negro, eso es lo que soy. Como si todos los eufemismos más bien fueran para tratar de cubrir algo que ellos no son y que ellos no se identifican con eso, pero que los demás nos preocupamos tanto por cubrir algo, y entonces es bueno, hay que preguntarnos qué incomodidad queremos estar pintando de manera bonita, por ejemplo. Me recuerda la palabra que también decían sobre de maquillar cierto hecho, de, digamos, si no bien de ocultarlo, con todo esto parafernalia que se menciona ahorita, lo que nos mencionas, bien sí de maquillarlo un poco, a modificarlo, guardar ciertos datos. Mucho pasa en los medios de comunicación. ¿Cuánto de lo que nos llega a nosotros como televidentes o radioescuchas o demás digamos, puede ser una verdad o es una verdad parcial? Porque no estamos inmersos en aquello que nos muestran, ¿no? Y nos podrán pasar cierta realidad, cierto fragmento, pero también está incluida esta parte, ¿no? Del maquillar cierta realidad, de modificarla, tal vez porque resulte, sí, incómoda, como dejando más bien querer que algo no se sepa. ¿Y por qué razón? A lo mejor, bueno, no sé, tal vez existan razones para mantener cierto orden. Por ejemplo, si es algo que nos llega por medio de la televisión y que hay ciertos horarios para poder televisar ciertos programas o cierta programación, entonces es de que lo llamado, ¿no? También el horario familiar, o sea, hasta ahí te pasan cierto contenido. Y ya más tarde otro contenido. Y más temprano también otro contenido. Es algo que también de lo que... Ahorita me acordé de algo que se mencionaba, que se llamaba como que todo ya estaba programado para tener cierto modo de vida o cierto modo de conducirse, porque hay horarios,
porque hay modos de saber a qué hora vamos a hacer las cosas, ¿no? Digo, no tiene nada de malo, finalmente así funcionamos, así estamos acostumbrados y así hemos venido haciendo una vida, ¿no? A lo largo del tiempo. Pero cuánto más escala cuando se tratan de otras cosas, como la violencia y crímenes, ¿no? A veces ya ni siquiera es como que se mencione realmente qué pasó en algo, como los delincuentes de cuello blanco les llaman. O sea, realmente todo lo que sabemos que existe no se nos da cuenta de primera mano así tal cual es. Tal vez nos mencionen ciertas partes, pero realmente detrás, como dices, hay una porquería, hay una falta ahí de contar realmente lo que es y también eso afecta. O sea, finalmente también, así como afectaría ver lo que no deberíamos de ver, afecta el hecho de no ver o no saber qué es lo que pasa también. Interesante. Yo me acuerdo con esto que dices de un documental de Michael Moore que se llama Bowling for Columbine y trata sobre esta masacre en Columbine hace ya algún tiempo. Para quien no lo sepa, pues fue un caso bastante sonado sobre dos chicos que entraron a su escuela y empezaron a un tiroteo. Y entonces después, pues ellos se mataron. Y la cuestión es que, fíjate, los medios culpaban a Marilyn Manson porque estos chavos escuchaban canciones de Marilyn Manson. Entonces los medios decían que por escuchar a Marilyn Manson ellos habían tomado las armas y habían disparado al colegio. Entonces después pues así culparon también a los videojuegos, ¿no? De que los hicieron violentos y todo eso. Entonces este tipo, Michael Moore, fue justamente a platicar con Marilyn Manson sobre el caso. Y entonces le preguntó que qué hubiera hecho él con estos chavos. Y Marilyn Manson le dijo, pues yo hubiera hecho lo que nadie hizo, escucharlos, porque parece que todos les querían como decir algo, pero nadie quería escucharlos. Entonces, después este tipo, Michael Moore, se da cuenta de que hay lugares como Canadá en donde la gente tiene armas en sus casas, donde la gente ve películas violentas, donde la gente juega videojuegos violentos, pero el índice de violencia es bajo. Entonces se dijo, bueno, según estos, tener armas en casa ya te hace violento. Escuchar música o ver películas o jugar videojuegos violentos te hace automáticamente alguien violento. Pero dice, ¿cómo es posible si en este lugar la violencia es mínima? Y la gente tiene armas en su casa y los chavos pues me dicen que les gustan puras películas violentas y juegan juegos bien violentos. Y no pasa nada. O sea, no sucede algo así. Entonces, es justo, ¿no? Lo que de repente mencionas sobre lo políticamente correcto, que también suele echarle la culpa a aquel monstruo, ¿no? Aquel que no se ciñe a cierto cuadrante, como para culpar aquello que en la sociedad aparentemente perfecta, que debería de funcionar, pues no funciona. Entonces, me acuerdo ahorita con lo que dices sobre los medios de comunicación y cierta información, porque este tipo del documental se da cuenta que los medios de comunicación se la pasaban transmitiendo crímenes y crímenes y crímenes. Y entonces él va a la comisaría de ese lugar y los de la comisaría le dicen, no, pues es que los crímenes han ido bajando. O sea, no han subido en comparación a otras épocas. Y entonces ahí te quedas pensando, entonces, ¿por qué las noticias solo pasan crímenes? Como si estuviera un aumento y entonces todo estuviera bien caótico. Y pues realmente él fue a investigar y pues dicen, pues es que no. O sea, como que no. Pues obviamente, quién sabe quién decía la verdad, ¿no? Pero te pone a pensar en muchas de esas cosas. Y es que me recordé
a algo así. Ahorita que mencionaba sobre de que le echaban la culpa al videojuego, le echaban la culpa a Marilyn Manson, le echaban la culpa directamente a una causa, ¿no? Sí. Y mucho podemos pensar de que dicen hay una causa y hay un efecto, como si fuera algo lineal, directamente así, ¿no? Y yo algo de lo que me he venido dando cuenta es de que no hay una sola causa, no hay una sola situación que dé el efecto de un solo resultado, sino que hay muchos motivos, razones, situaciones. ¿Por qué? Porque estamos englobados en un contexto enorme. O sea, no nada más es de que yo vivo en una colonia tranquila, por ejemplo, o en una colonia desastrosa donde hay mucho desorden. No se circunda solo a un pequeño lugar o a un gran lugar. Si tomamos ahorita con nuestro contexto conjugado así en red social, en redes, en comunicaciones a larga distancia, que ya nos podemos enterar, no nada más de lo que pasó a la vuelta de mi casa, sino también al otro lado del mundo, es ya estar totalmente inmersos en lo global. Entonces, el contenido que nosotros tenemos es enorme. Ya no solo es una causa de que un chico escuche en su cuarto algo llamado satánico o algo llamado alocado, loco, violento, sino que ya todos estamos dentro de un solo entendido, en un solo entendido de que ya la información llega tan de pronto y tan rápido que culpar a una sola causa es imposible. Eso, y tampoco podemos explicar el hecho del por qué algo, porque hay tantas cosas alrededor que tomarlas todas sería también a la vez como desmenuzarlas una por una, pero sin llegar como a esto concreto, ¿no? O sea, es algo que emerge, que surge, ya sea violencia, ya sea un acto increíble de una hazaña, un hallazgo, pero que finalmente responde también a todo lo que hay alrededor. Y responde de una manera inimaginable y a veces con esta cuestión de lo incómodo, ¿no? A veces responde de una manera en la que no queremos saber que eso pasó porque nos desagrada. Pero sin embargo, ahí está. Y quererlo pintar o maquillar o hablarlo de otra forma que no corresponde realmente a una realidad que incomoda, tal vez también hay cierta forma de reflexionarlo y de cuestionarlo. Es como me pongo a pensar en que siempre se busca también la causa, ¿no? Y que está todo este estudio de los asesinos seriales. Uh-huh. Y que se tiene como este cliché de que ellos fueron así porque de niños fueron abusados y pasaron ciertos traumas y bla bla bla, ¿no? Pero de repente, ¿qué pasa si alguien no pasó nada mal? Donde no abusaron de él o de ella, donde no pasó algún trauma, pues así como, digámoslo así, socialmente feo, ¿no? Y simplemente le dio ganas de hacer algo. Uh-huh. Donde simplemente, pues no hay una razón que explique el por qué, más que me dieron ganas, o porque así quise, o no lo sé, donde también está relacionado algo muy propio, algo muy de ti, en donde no solamente es justamente el ambiente y la cultura y los demás, sino que también existe algo de ti que pones ahí, y en donde muchos actos atroces pues quizás no tienen una explicación más que el humano pues también puede ser pues muy mierda o muy malvado o muy violento sin razón que pueda dar una explicación. Sí, hay mucho de eso en cuestión y que se menciona. Y precisamente también es como pensar que no se le culpa si algo hizo, ¿no? Porque para todo hay sanción, hay leyes, hay cosas que nos rigen.
pero también no se puede dejar de lado como todo, ¿no? Bueno, ese es como un punto de vista también propio, de que si bien existe algo de lo individual, pues también existe algo de lo colectivo. Cómo se mezclan estas dos partes es también complejo de decir, porque hasta dónde llega la individualidad cuando se afecta al otro. Porque en sí mismo, si tengo una idea de ir a matar a alguien por mí mismo, por mi gusto, y a lo mejor sí, se expresa así, alguien lo puede expresar así. Pero ya se convierte en un conjunto cuando ya se trata del otro, así como el otro me incomoda, yo también puedo incomodar al otro, o hacerle algo, un daño o un bien. Entonces esa mezcla de lo colectivo con lo individual y lo social con lo individual también, es una entremezcla que a mí me parece muy interesante y por lo cual también he mencionado que no es como que se eche la culpa a una sola causa, ¿no? Sí, justo pensarlo así, como pensar cuál es también la relación o qué se busca justamente con hablar políticamente correcto, comportarse políticamente correcto, ¿no? ¿Cuál es la finalidad real de esa cuestión? Si es para proteger minorías, pues a mí se me hace extraño y chistoso porque es como le das más peso a que sigue siendo una minoría, le das más peso a que sigue siendo alguien débil, etcétera. Entonces, no sé, para mí obviamente es un tema complejo y obviamente deben de existir ciertos límites, como una libertad de expresión en donde dices, es que quiero expresarme golpeando a alguien, ¿no? Así me expreso yo y me tienen que dejar. Obviamente hay límites para lo que decíamos, para que esta cultura pueda continuar sin que nos matemos y nos exterminemos los unos a los otros. Debe de haber algo que regule, pero ¿cuál es el límite? Y siento que esa es una buena pregunta. ¿Cuál es el límite y cuál es el extremo de llegar a censurar todo o poner ciertos límites y permitir otras cosas? O sea, siento que es una buena discusión. O sea, siento que son discusiones que se tendrían que llevar a cabo en lugar de solo aceptar que se persiga todo o que todo se busque hablar bien y hablar correcto. Que muchas veces no ayuda en nada y de hecho crea como que más malestar. ¿No te has dado cuenta? O sea, como que eso crea más malestar de lo que realmente ayuda. Sí, tal vez porque no encuentra cierto cauce eso, no sé, no me lo imagino así, como que el malestar, si yo no puedo decir groserías y quiero decirlas, entonces ¿cómo le hago, no? O sea, Sí. si realmente me quiero expresar en el momento así como me viene a la mente y desfogar algo de aquello que me incomoda en ese momento, entonces si alguien viene y me dice que no puedo porque no puedo, entonces sí me sentiría como atrapada, ¿no? Como imposibilitada de realmente en ese momento tal vez desahogar algo de la manera más conveniente para el momento, ¿no? Para la persona o para aquello que se necesite hacer de cierta manera. Y es que imagínate que también hay, para controlar todo esto, si hablamos de una manera de control o de algo, de que encontremos algo que nos dirija el cómo conducirnos, pues vaya sorpresa que nos encontramos cuando navegamos por el internet y sí encontramos bastantes datos, ¿no? Y uno de ellos es encontrarse con la existencia de un diccionario para actuar políticamente correcto, llamado El lenguaje libre de prejuicios. Y este diccionario pues principalmente fue creado en América del Norte y bueno, no, Estados Unidos bueno, específicamente. Estados Unidos, lo anglosajón, donde viene más esta imagen, ¿no? De lo políticamente correcto, del todo tal vez está bien en ese país, de donde no surge nada, pero a la vez hay de todo, ¿no?
porque también a mí se me hace una cultura muy loca, muy Sí, es alocada. chistoso, ¿no? Que una de las culturas más políticamente correctas tengan dentro de sí los sucesos más extraños y más extravagantes y más caóticos. Y es como pensar, bueno, entonces, ¿dónde queda lo políticamente correcto? Pues sí, y como lo hemos venido mencionando, pues es una manera de maquillar también todo lo que está detrás, todo lo que ni siquiera ellos mismos quieren saber de ellos mismos. Y está muy cañón desde ese punto de vista, porque cómo no querer saber de tu acontecer como país o como los residentes de tu país, cómo no querer saber de aquello que no anda bien también. O sea, no todo puede ser miel sobre hojuelas, no todo puede ser que marche bien siempre. Siempre hay algo, pero siempre hay algo también con lo que podemos encontrar para taparlo, ¿no? Y pues ese es el hallazgo que pues realmente a mí me deja sorprendida, porque uno piensa que ya terminó de ver manuales de instructivos. No, un instructivo es un instructivo y puede uno seguirlo porque es necesario, pero hablando de esta manera de seguir un manual en el que tengas que tener casi que de memoria todo lo que tienes que hacer para no regarla, no equivocarte, no entrar en conflictos, yo creo que sí entras más en conflicto, ¿no? Personalmente, antes de que surja algo provechoso. Y así como hay creadores de manuales para lo políticamente correcto, que ya está el mismo nombre, ¿no? Del diccionario, es como bien políticamente correcto al llamarlo lenguaje libre de prejuicios. Pues también hay muchos autores que han criticado esta postura de lo políticamente correcto, y lo cual pues me parece interesante también, porque así como hay quienes puedan estar a favor o muy concentrados en ejecutar esta manera de actuar, pues también las hay quienes no están de acuerdo, y eso también forma parte del conjunto ahí un poco dialéctico, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que es interesante que exista también como una contrapostura, ¿no? Que mencione el por cuál se está en desacuerdo con lo políticamente correcto, con el uso del lenguaje, con la forma de comportarse. Siento yo que es bastante válido y siento yo que son discusiones que no se tienen que apagar, sino que existan justamente estas discusiones para saber y encontrar también cuáles son los límites o cuáles son y deberían de ser los límites ante determinada cuestión. Entonces, pues no sé, es como, alguna vez te lo he dicho, por ejemplo, cuando uno habla, está propenso a ofender a alguien, siempre. Aunque encuentre las palabras más específicas, es como el dicho de Lacan, ¿no? O sea, uno podrá saber lo que dijo, pero no lo que el otro escuchó. Y realmente muchas veces también la ofensa no viene del otro, sino de nosotros mismos, al momento de nuestro sentir, al momento también de proyectar ahí nuestras cosas. Entonces, yo creo que también se tiene que tomar en cuenta ese aspecto humano, que también el humano está lleno de prejuicios y el humano se ofende también por sus propios prejuicios, por su propio ego, digámoslo así, de alguna manera, porque muchas veces se siente aludido por algo que pues no le pertenece y ni siquiera es para él ni nada. Entonces, siento yo, es lo que te mencionaba, como esta cuestión que es propio, más allá de que sí, que el lenguaje te puede ofender, pero que hay algo propio en ti también, que te hace susceptible a una ofensa por determinada cuestión. Entonces, pues es también como para pensarse. Yo te pregunto a ti, ¿tú crees que es posible dejar de excluir al hablar? Dejar de excluir. Sí. No. O sea, es que todo está en... Bueno, ¿de qué no podríamos expresarnos? O sea, realmente es como estar pensando... Si yo me pongo a pensar demasiado en lo que quiero decir, entonces ya no diría casi nada, no sé. Y es que a final de cuentas,
excluyes hasta otras palabras para elegir unas. O sea, tú misma estás como discriminando entre el lenguaje ciertas palabras por sobre otras. ¿Sí me explico? Uh-huh. O sea, el hablar y el comunicarte y el expresar siempre va a implicar discriminar algo por sobre otra cosa o elegir algo. Al momento en el que tomas una decisión, tú ya estás excluyendo algo. Tú ya no te gusta algo y prefieres otra cosa. Y eso no está mal. Y de repente siento que ya es mal visto que alguien diga, a mí no me gusta, a mí no me pareció chido, o a mí no me agrada. Y que es que todo es relativo y pues te tiene que gustar porque pues si no, entonces ¿por qué eres tan excluyente? Cosas así. Y es como, bueno, pues es que a final de cuentas no se puede tener todo, no se puede decir todo, no se puede saber todo, no se puede abarcar todo. Uh-huh. Es una cuestión que tiene que ver con discursos actuales también, de poder hacer todo, de poder ser todo, de poder sentir todo, de no excluir nada. Y como lo hemos visto y lo hemos leído, decía Danny Robert Dufour, es una sociedad acrítica, como perversa también, porque es como no encontrar una especie de límite, un corte en donde no se puede todo. Tienes que dejar algo. Entonces, me hace a mí pensar en eso. Esta cuestión de lenguaje, y más como en lo políticamente correcto, y su querer no excluir a nadie, o incluir todo. Una imposibilidad total, realmente. Sí, pues precisamente hablando de los límites, pues el no querer tal vez ver que sí hay límites y ver dónde se ponen también y no querer, o sea, es que es imposible, ¿no? Exacto. Yo luego digo, todo es como que todo es mucho, ¿no? Y a veces con lo mucho o con lo todo no se puede, o sea, es imposible, precisamente es querer tal vez, querer verse bien y aparentar cierta cosa, pero es imposible, o sea, finalmente también hay veces en que no se puede sostener todo aquello de lo que queremos, ¿no? O sea, no se puede incluir todo en un solo momento, no se puede incluir a todas las personas por igual, porque me encanta esto de las diferencias también. O sea, si queremos entrar en un tema de igualdad o equidad, que ya tiene ahí sus acepciones, ya hay muchas definiciones para cada una de las palabras, ya no podemos igualar tampoco las palabras. Dentro de esto no se puede tampoco incluirlo todo. Si hablamos de igualdad, también hay diferencias en esa igualdad. Y te digo que me encanta porque es como tomar en cuenta todos aquellos posibles, todas aquellas detalles también incluidos en un todo, en un global o en un local también, ¿no? Si nos vamos también a lo que es comunitario, si nos vamos a lo que es un poco singular ante todo lo general, pues también está interesante ver las distintas posibilidades, ver las distintas formas que pueden también cambiar dentro de los discursos, dentro de la manera de vivir de cierto lugar, de la manera en que las necesidades de cierto lugar también se puedan cumplir. No sé, no me voy a llevar algo innecesario a un lugar que no lo necesita, ¿no? No voy a tratar de meterlo todo tampoco en una sola forma, porque la forma no me lo permite. Entonces es pensar sobre eso, pues tener sí como un pensamiento crítico, no cerrar como esas puertas a lo variado y no nada más cerrarnos en es que sí porque está bien y no porque está mal o viceversa, ¿no? O sea, también ahí hay que tener como cuidado. Y si la sociedad se rige por estos
términos o modos de vivir porque así es conveniente, porque así ha sido, pues bueno, está bien y es válido. Tampoco podemos cambiar todo de la noche a la mañana. Así como decíamos, no podemos cambiar la realidad con una simple palabra o viceversa. Sí, fíjate que ahorita con lo que decías también me puse a pensar y preguntarte qué opinas si nos imaginamos que un síntoma de la época es justamente la resistencia al límite, como una especie de resistencia a que exista ese corte que te diga ya está aquí, o no se puede todo, o no es posible, sino que siempre es como la búsqueda de, pues eso, abarcar lo más posible, abarcar todo, señalar todo, tener todo lo posible, hacer todo. Y entonces, pues qué tanto nos afecta resistirnos a la idea de que debe haber un límite, de que debe de haber un corte, de que se debe de excluir algo para tomar otra cosa. O sea que a final de cuentas, pues así es. O sea, tienes que... Muchas veces es así, o sea, tienes que elegir algo y al elegir algo pierdes otra cosa. Sí, o queda fuera. Ajá. O sea, es parte de... Es, no sé, limitaciones existentes, que no es tanto de decisión, es porque así pasa. O sea, no sé, me quedo pensando en esa cuestión. Y obviamente pienso que de alguna manera el lenguaje políticamente correcto quizás ha tenido también aportaciones en donde sí se ha hecho como más presente algo o una parte de la historia que quizás no se quería ver con seriedad y se le dio una seriedad o un lugar más respetuoso, por decirlo así. Entonces, pues bueno, yo creo que con lo que yo no estoy de acuerdo son las exageraciones y los extremos, ¿no? No lleguemos al extremo de 1984, por ejemplo, donde hay un ministerio que se tiene que escribir con la menor cantidad de palabras o solo pensar en ciertas cosas, solamente o abreviar nombres, eliminar historia, o el caso, ¿no?, de Fahrenheit 451 de Bradbury, en donde los libros son quemados porque son incómodos. Porque si a los que fuman les molesta que existan panfletos médicos que dicen que el cigarro es malo, pues quémalos, porque incomodan. Si, por ejemplo, a alguien le molesta la historia de los negros, o de los mexicanos, o de los blancos, o de lo que sea, pues quémalo, para que nadie se ofende. Esos ya serían extremos que han sucedido. Digo, se tiene, por ejemplo, esta cuestión de la quema de discos de bandas de metal, la quema de los libros de Freud, por ejemplo. Entonces, hay que pensar si queremos llegar nuevamente a ese tipo de cosas. Si es bueno para nosotros como cultura y para el conocimiento de nuestra historia, de nuestra humanidad, el querer maquillar cosas, el querer anular otras cosas, el querer desaparecer otras cosas, solo porque nos es incómodo. O porque es conveniente. Sí, o porque es conveniente. Que al final de cuentas, pues, siempre pasa en la historia, ¿no? O sea, que se eliminan cosas porque... O personas. Sí, o sea, es lo que pasó, por ejemplo, en la conquista, ¿no? Aquí en México, en aquellos años. Cuando, pues, conocimiento pues, se fue quedando atrás, donde más bien se impuso justamente el español por sobre otras lenguas. Lo que te decía, ¿no? Del lenguaje, o sea, el conquistador busca imponer su lenguaje por sobre el otro, para poder tener más poder. Entonces, pues,
hay que preguntarnos eso, ¿no? Sobre quién quiere imponernos un lenguaje y por qué. Pienso, o sea, es una pregunta. ¿Por qué se me quiere imponer a mí este lenguaje? ¿Por qué es hablar de esta manera? ¿Con qué fines? O sea, ¿es realmente por respeto a alguien o no? O por no dañar o no sé, es extraño. Sí, pues se nos volvió el tema mucho más allá de lo esperado, creo yo. Se extendió a esta cuestión del lenguaje, ¿no? Y es que precisamente viene de eso que se menciona con el lenguaje, lo políticamente correcto, que surge ya hace bastantes años y sigue vigente y seguirá vigente porque tal vez así sea conveniente y es complejo. Sí, definitivamente sí. Y pues bueno, quizás sea buen momento para dejar el tema aquí por hoy, en esta ocasión, a menos que quieras añadir algo más, Diana. Por el momento igual no, ahorita no, ya, creo que estoy satisfecha con esta grabación y esta entrega. Así que si en alguna otra ocasión tenemos el gusto de hablar sobre lo políticamente correcto con otras variantes, pues yo encantada. Sí, se puso muy bueno, ¿no? Está muy interesante charlarlo de esta manera. Y pues igual, no tengo nada más que agregar. Quizás solamente agradecer a quienes han estado aquí, quienes nos han escuchado hasta el final. Y pues mencionarles que estén atentos para los próximos podcasts y los temas nuevos que seguramente estaremos trayendo para ustedes. Y sin nada más que agregar, me despido. Diana. Pues muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima.